Bienvenidos a la conferencia La Santa Iglesia Católica y el Arte Sacro del siglo XVI al siglo XIX en Barrancas de San Nicolás de Tolentino, organizado por el Centro Cultural del Banco de la República, sucursal Barranquilla. Esta disertación busca resaltar los principales cambios eclesiásticos de la Santa Iglesia Católica durante el transcurrir de los siglos XVI, XVII y XIX, referente a la enseñanza de la lengua castellana y el evangelio a las comunidades y los esclavos africanos, así como también busca mostrar el arte sacro que ha servido como apoyo en los distintos momentos sacramentales que han sido importantes para las familias en la villa de Barrancas de San Nicolás de Tolentino. Nuestro conferencista invitado es Giovanni Polifroni Lobo, es docente de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Atlántico, comunicador social y periodista, especialista en gerencia de la comunicación organizacional, magíster en artes de la educación instruccional, magíster en comunicación, estudiante de doctorado en comunicación, investigador junior y par evaluador avalado por Colciencias, miembro investigador del Grupo de Investigación Enlace, Gestión del Conocimiento, avalado en categoría B de la Universidad del Atlántico. Antes de iniciar, les recordamos que las preguntas pueden enviarlas al chat y al finalizar las intercambiaremos con nuestro conferencista. Bienvenidos todos y bienvenido Giovanni. Muchas gracias a todos, a la señora Caterine por la invitación, al Banco de la República también por haberme invitado acá y a todos ustedes presentes que se encuentran dentro de la videoconferencia, y que la idea es que a través de lo que yo he aprendido, ustedes también aprendan referente a toda esta historia de lo que es el arte sacro en la villa de Barrancas de San Nicolás de Tolentino, que pertenece a nosotros los barranquilleros. Bueno, voy a compartirles con ustedes lo que es la diapositiva desde el principio para que ustedes la vean. Esta conferencia ha sido una conferencia que ha venido durante varios procesos con otras conferencias que han tratado dentro del Banco de la República sobre la historia de Barrancas de San Nicolás. Se tejen muchos mitos y fábulas sobre lo que es la historia de Barrancas de San Nicolás, ¿verdad? Muchos historiadores y científicos, también como antropólogos y sociólogos, y también arquitectos, han dado sus trabajos, los han donado como trabajo valioso para la iglesia y para lo que es la plaza de San Nicolás y para lo que nosotros como barranquilleros, de dónde proviene toda la historia, ¿verdad? Porque Barranquilla tiene también su historia, al igual que Cartagena de Indias y las otras ciudades como lo que es Santa Cruz de Mompox y dentro del Caribe colombiano, cada una de ellas tiene su historia diferente, pero todos pertenecen en sí a lo que es el mestizaje de lo que proviene nuestra cultura, que es la mezcla entre el indígena, el afrodescendiente de África y lo que es los foráneos, que eran los españoles, y en nuestro caso, que son los italianos, franceses, musulmanes, árabes y todas estas colonias foráneas que han llegado a nuestra ciudad. Bueno, voy a mostrarles un poco sobre lo que es el arte sacro en la villa de Barrancas de San Nicolás. Para el principio, pues tengo que hablarles sobre lo que es la iglesia, la Santa Iglesia Católica y también la Santa Iglesia Ortodoxa, ¿verdad? Que es importante que nosotros sepamos sobre estos dos tipos de iglesias que fueron importantes dentro del transcurso o comienzos del pueblo de Barrancas de San Nicolás y también como otros pueblos latinoamericanos, donde la Iglesia Católica de Occidente ha sido impartida por la conquista de los españoles desde el siglo XVI. Dentro de esta diapositiva estamos viendo lo que son los santos. Aquí podemos ver los santos más importantes para la iglesia de San Nicolás de Tolentino, que es el patrono de la iglesia de San Nicolás, que se llama el patrono de San Nicolás de Tolentino, que es un patrono que nace en una ciudad de Italia llamada Tolentino en el año de 1245 y fallece en el 10 de septiembre de 1305. Del otro lado vemos una fotografía, que es un dibujo, una ilustración del santo patrono de todos los agustinianos, de las comunidades de los agustinianos, que es el santo San Agustín de Hipona. Este santo nace durante el pleno Imperio Romano el 3 de noviembre del año 354, después de la resurrección, muerte de Cristo, en un sector que se llama Tagaste, y en un pueblo que en esa época que queda
al norte de África y enfrente de los países costeros, que en este caso es Italia, durante la dominación del Imperio Romano. Fallece en agosto del 430 después de Cristo. Podríamos llamar que este patrono es el patrono más antiguo dentro de toda esta congregación de la comunidad agustiniana, que la comunidad agustiniana es la que acogió y la que le dio principio a lo que es la historia de la iglesia de Barrancas de San Nicolás de Tolentino dentro del departamento del Atlántico, que en lo anterior, en el siglo XVI, pertenecía al virreinato de la Nueva Granada de España. Vamos a hacer un pequeño recorrido durante el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX y hasta principios del XX, ¿verdad? Vamos a ver durante todos estos procesos cómo se ha venido cambiando la iglesia, tanto dentro de sus enseñanzas católico-cristianas, la iglesia ortodoxa de Occidente, de Oriente, también la iglesia católica cristiana de Occidente. Vamos a ver estas dos iglesias que también son muy importantes y cómo la sociedad se ha venido inmersa ante el cambio tanto de las tecnologías, de los procesos de las primeras guerras mundiales, de la Segunda Guerra Mundial, los procesos socioeconómicos, sociopolíticos y las ideologías científicas, como el racionalismo y el galicanismo, que también han trabajado dentro de los modos de pensar hacia el transformar de la Iglesia Católica Cristiana. Bueno, del lado, lo que es el lado derecho, podemos ver también el santo San Nicolás de Tolentino, que tiene una vestimenta. Aquí podemos ver de estrellas, que estas estrellas, el significado de ellos son de la noche, de la iluminación, porque era un santo que era catalogado como un santo iluminado, que siempre se preocupó por ser el intermediario dentro del purgatorio, de sacar las almas del purgatorio y llevarlas hacia el reino de los cielos. Y tuvo una visión de la Virgen María durante su proceso, que fue la que le dijo antes de fallecer qué tenía que hacer después de ser santo como el intermediario de las almas del purgatorio. Vamos a ver la otra diapositiva. En esta diapositiva vamos a ver lo que se llama el arte sacro en la villa de Barrancas de San Nicolás. Este es un libro que se hizo de mi persona, Giovanni Polifroni. También lo trabajó la otra autora, que la autora se llama la doctora Delma Rocha Álvarez, que ella es una arquitecta, tiene tiene dos carreras, arquitecta y también ingeniera de sistemas, y tiene magíster en educación, en pedagogía, y está haciendo un doctorado en educación. Este libro, más que todo, no solamente trata sobre la iglesia de San Nicolás de Tolentino, sino también trata sobre todo el desarrollo de los imaginarios urbanos, de cómo era Barrancas de San Nicolás a los alrededores, de cómo era el pueblo en el siglo XVI, cómo vivían las comunidades indígenas de los Mocanás, cómo vivían las comunidades afrodescendientes, los esclavos, cómo eran sometidos por sus terratenientes españoles y mestizos, ¿verdad? Vamos a ver lo que son las jerarquías del término de las castas que fue impuesto por el virreinato de la Nueva Granada de España, que también sucedió durante el siglo XVI, y todos estos cambios por las libertades de los procesos de las repúblicas que se dieron por nuestro libertador Simón Bolívar y por la abolición de los esclavos que se dio en 1851. Este libro es una recopilación de todos los procesos históricos que sucedieron alrededor de la iglesia de San Nicolás, pero que también son importantes para recrear un poco la época de lo que fue Barrancas de San Nicolás de Tolentino y lo que es la iglesia y todos sus cambios. Bueno, vamos a ver entonces lo que es la Santa Iglesia Católica y el arte sacro dentro del siglo XVI y siglo XIX. Para poder entender lo que se llama la Santa Iglesia Católica, ¿verdad? La Santa Iglesia Católica se ha manejado durante 3 concilios, que son los concilios más importantes que durante todos estos procesos de la iglesia de San Nicolás, de Barrancas de San Nicolás de Tolentino, que aproximadamente tienen unos 300 años, porque la iglesia puede tener aproximadamente 300 años, se han manejado estos 3 concilios, que son el Concilio de Trento, que fue en el siglo XVI, en el año de 1547, el Concilio del Vaticano I, que es en 1847-1870, y lo que es el Concilio del Vaticano II, que ya es un poco moderno, contemporáneo, que es de 1959 a lo que viene siendo 1962. En este concilio, el Vaticano II, que es el Concilio Vaticano Moderno, que es el que manejamos hasta ahora, los concilios son reuniones
ecuménicas que hacen los papas y hacen los sacerdotes con el fin de reunir todas estas ideologías, tanto religiosas como filosóficas, que han traído por la modernidad y la posmodernidad todos estos cambios para la sociedad, y la idea es mantener la familia unida y tratar de mantener esas ideologías que cada una puede que sean diferentes, pero que vivan en una paz y una tranquilidad completa dentro de una globalización societal dentro del mundo. Eso es lo que, eso es lo que pretenden siempre los concilios, que se llegue a unos acuerdos, ¿verdad? Porque en tiempos de ahora hay una diversificación de las religiones, tanto en términos de religiones de Oriente como de religiones de Occidente, pero todas parten desde la supremacía de nuestro Señor Jesucristo y de la Santa Trinidad, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Bueno, aquí lo que trata el Vaticano II, que fue un concilio que se hizo en el año 1959, el 25 de enero, fue comandado por el Papa 23 y terminó en el año 1965. Se hizo con tal de reunir todas estas religiones y todas estas etnias que tenían unas diversas ideologías, y con tal de llegar a unos términos donde que lo importante era que estas religiones eran aceptadas, pero siempre y cuando tuvieran la santa doctrina de la creencia de nuestro Señor Jesucristo y la Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tiene más importante como objetivo el Vaticano II para nuestra sociedad? Partes más importantes: lograr una renovación moral de la vida cristiana de los fieles. También es muy importante eso. Adaptar la disciplina eclesiástica a las necesidades y métodos de nuestro tiempo. Quiere decir que la iglesia está abierta y ella misma se adapta a los nuevos cambios, ya sean científicos, ya sean filosóficos, ya sean, con tal de que no intercedan y no se contrapongan ante la Santa Trinidad y ante nuestro Señor Jesucristo, pero son aceptados porque hacen parte de los procesos de evolución de la misma sociedad. Entonces la iglesia tampoco puede ir en contra, pero lo importante es que ella vaya al cambio, al tiempo en que va la misma humanidad a través de los siglos. Lograr la mejor interrelación con las demás religiones, principalmente las orientales. Durante los concilios pasados, el concilio del Vaticano I y el Trento, todas estas religiones, que eran también denominadas las religiones orientales, como lo que es la religión más antigua, al igual que la religión de la Santa Iglesia Católica, la Santa Iglesia Ortodoxa, ella maneja también unos frentes un poco diferentes a lo que es la Iglesia Católica. Sin embargo, comparten ciertas cosas muy parecidas, que son la veneración de los santos, que son los mismos santos, y también comparten lo que es la Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y lo que es nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, hay unas diferencias en la veneración de las imágenes que vamos a ver más adelante ahora cuando hablemos de la Iglesia Ortodoxa. Vamos a ver esos cambios un poco. Durante el tiempo del Concilio del Vaticano I, podemos llamar que, pese a los cambios que hubo, la revolución industrial, de las migraciones que llegaron a Latinoamérica y América por la Primera y Segunda Guerra Mundial, más que todo por la Primera Guerra Mundial, este Concilio del Vaticano tuvo que darle un paro. O sea, tuvieron que suspender los sacerdotes, no lo pudieron continuar porque el proceso de la guerra franco con Prusia, lo que hoy en día es Rusia, tenían un enfrentamiento bélico muy fuerte, que esto hizo de que este concilio del Vaticano I no se pudiera continuar. Fue una etapa muy decisiva para la iglesia en el siglo XIX, porque existían otras ideologías que son ideologías completamente anatemas, como lo que puede ser la ideología del racionalismo y el existencialismo, que son ideologías totalmente científicas que van en contra de los procesos de la existencia de nuestro Señor Jesucristo, y le dan paso a la existencia de la razón, ¿verdad? De las ideas innatas de la filosofía clásica, de lo que pueden ser los dioses grecorromanos, trayendo a colisión todos estos temas de nuevo, donde el racionalismo permaneció durante mucho tiempo en el siglo XIX, tratando de darle razón a todos estos términos de la espiritualidad como algo no totalmente legible, como más que todo una mitología traída de los textos bíblicos.
Entonces, mucha gente durante el siglo XIX se salió de la iglesia y perdieron fe. Hubo una pérdida de la fe, más que todo, durante el siglo XIX, y ahí nació la diversificación de religiones, que podemos llamarla, por ejemplo, como la religión de los mormones, pero lo importante es que todas estas religiones tienen desde su comienzo la Santa Trinidad y la creencia de nuestro Señor Jesucristo. Durante el Concilio Vaticano I fueron aceptadas, porque eso era lo importante. En los concilios siempre lo importante es que sean aceptadas por nuestro Señor Jesucristo y que sea la máxima supremacía de creencia. Bueno, vamos a hablar un poco sobre lo que es el Concilio del Vaticano I, que yo lo decía al principio, que fue un concilio donde ocurrieron muchos cambios porque es el final del siglo XIX. Aproximadamente en 1869 a 1899 y principios del siglo XX, 1900, ya podríamos decir que empiezan unos procesos de cambio en la humanidad muy drásticos, como lo que son la Primera Guerra Mundial, la Revolución Industrial, la revolución de las repúblicas independistas también, el decaimiento de las monarquías, los reyes, muchos de los reyes y los reinados laicos que existían en Europa, más que todo en Francia, la Revolución Francesa que ocurrió en el siglo XVIII, también se fueron movimientos bélicos muy fuertes que trajeron en sí nuevas ideologías de pensamiento a Latinoamérica, y esto hubo un cambio decisivo en la creencia de la fe absoluta, como lo sucedía en el Concilio de Trento. Que el Concilio de Trento la gente solamente creía netamente en lo que decía la religión católica cristiana como fuente máxima de poder. Y aquel que no creyera, según el Concilio de Trento, pues era una herejía y era sometido a estos términos de tortura, ¿verdad? Que sucedía en los palacios de las Inquisiciones. Durante el Concilio de Trento fue completamente absolutista. Aquí nos podemos ver en el Concilio del Vaticano I, que no es absolutista y es un concilio un poco más abierto, porque está inmerso dentro de la diversificación de las religiones y aparecen dos componentes que son el racionalismo y el galicanismo, que son dos componentes traídos de lo que son las teorías científicas que van en contra de la Iglesia Católica, porque lo que hacen es que le dan el origen de las cosas es a través del existencialismo de ellas. Entonces, para el racionalismo todo tiene una razón y un fundamento hacia el término material. No hay nada de la asistencia hacia el término espiritual. Entonces, todo tiene que tener una metafísica y una física de las cosas, que era algo muy diferente a la parte espiritual, porque recordemos que dentro de la religión católica cristiana y lo que es la religión ortodoxa, nosotros somos un componente de cuerpo, alma y espíritu. Nosotros somos tripartitas. Para lo que son los racionalistas, el término del ser tripartita no entra, porque el cuerpo solamente en la persona cuando fallece sucede hasta ahí, no sube espiritualmente hacia el reino de los cielos, no hay un avance o una evolución espiritual. Entonces, para esto siempre, estos dos términos estuvieron siempre trabajándose como unos opositores un poco sobre la Iglesia Católica Cristiana durante el Vaticano I. Ese fue el problema, pero la Iglesia se mantuvo y aceptó las diversas religiones que nacieron durante esa época, como lo que fue los mormones, que son Jesucristo en los últimos días de los apóstoles, que también es aceptada porque son religiones que al fin y al cabo mantienen la fe, es lo importante, y tienen a Jesucristo como el máximo doctrina de fe dentro de la religión. Bueno, dentro de este concilio se manejaron varias secciones para poder llegar a unos concilios de acuerdo con todas estas religiones o estas sectas que estaban empezando durante el siglo XIX. Se hicieron unos concilios en la primera sección, que fue el 8 de diciembre de 1869, la otra fue la segunda sección, que fue en 1870, la tercera sección, que fue en 1800, el 24 de abril de 1870, y finalmente ocurre otra sección, que es el 18 de julio de 1870. Quiere decir que el concilio del Vaticano I finaliza en el 18 de julio de 1870, se halla su definición como un concilio que acepta las diversas religiones que parten como la pérdida de la fe del Concilio de Trento y también el comienzo de una nueva etapa del
del año y del siglo de 1900, la traída de la revolución industrial, los barcos a vapor, el telegrama, los aviones, todos estos términos de la civilización moderna que también traen nuevos modos de pensar. Y la iglesia también se ve en la obligación de aceptar, pero mantener siempre su fe cristiana y su santidad. Bueno, vamos a ver la siguiente. Aquí nos damos cuenta de lo que se llama la iglesia ortodoxa. La iglesia ortodoxa nace en un sector en el oriente que se llama la época del Imperio Romano, a partir del siglo III después de Cristo, que viene siendo el año 395. Fue una iglesia que nació al mismo tiempo de la iglesia católica. Esta iglesia, la Santa Iglesia Ortodoxa, tiene, en cambio, a lo que nosotros estamos acostumbrados a tener los papas, ellos manejan lo que son los patriarcas. El patriarca que se maneja actualmente dentro de la iglesia ortodoxa se llama el patriarca el ecuménico Bartolomé I. Y él comanda, su mandato se da desde la antigua Constantinopla, que hoy en día es lo que se llama Estambul, Turquía. En la época del Imperio Romano existían varios emperadores que fueron los que le dieron el inicio en el año 350, a el inicio de darle la fe de nuestro Señor Jesucristo. Enseñaron y evangelizaron la palabra a muchas personas que pertenecían al Imperio Romano, algunos patricios que creían en los dioses greco-romanos, que en ese momento eran los dioses paganos, ¿verdad? Y tenían sus propios dioses, y las antiguas civilizaciones también, como la civilización egipcia, que también tenía sus propios dioses. Se les enseñó y se les evangelizó la palabra cristiana, convirtiéndose así en unas pequeñas sectas llamadas sectas paleocristianas. El término paleocristiano quiere decir el comienzo del cristianismo, que nace a partir del siglo III después de Cristo, en el año de 395. En esa época se da la Santa Iglesia Ortodoxa también. Y la Santa Iglesia Ortodoxa trabaja desde todos los países nórdicos y también los países de las Santas Escrituras, que lo que es Israel y lo que viene siendo Afganistán, Líbano y otros países que estaban cerca dentro del sector en donde nació, murió y resucitó nuestro Señor Jesucristo. Pertenecían al Imperio Romano, porque lo que pasa es que la iglesia se dividió en dos partes: Santa Iglesia Católica, que va hacia el occidente, y Santa Iglesia Ortodoxa, que va hacia el oriente. Estas dos iglesias van juntas de la mano y hacen reuniones ecuménicas. De manera anual se reúnen y llegan a unas conclusiones siempre para poder ver los avances y poder ver todos los textos bíblicos de la historia de nuestro Señor Jesucristo. Todos estos textos bíblicos van al pie de la letra según las palabras que dejó nuestro Señor Jesucristo después de haber fallecido, ¿verdad? Y después de haber durado sus 40 días en ascensión, Él dejó unos textos bíblicos que estas iglesias los llevan al pie de la letra. Y las reuniones ecuménicas que tienen estas iglesias es con el fin de llevar la palabra de Dios hasta nuestros tiempos. Entonces, la iglesia ortodoxa ha tenido una dominación en los sectores de Europa oriental, ¿verdad? Porque Europa se divide en Europa occidental y Europa oriental. En Europa oriental se encuentra en el sector de Jerusalén, en lo que se llamaba la antigua Constantinopla, que hoy es Estambul, Turquía. Se encuentra lo que se llama la Alejandría, que es una ciudad que fue dominada y fue conquistada fue dado el nombre como Alejandría, pero se encontraba dentro del antiguo Egipto y fue conquistada y dada por los romanos a través de Alejandro Magno, que fue un conquistador romano, que fue el que conquistó las tierras dentro de todo este sector de Europa, tanto de Europa occidental como Europa oriental, en los países costeros pegados al mar Mediterráneo. Y se ha repartido en diferentes sectores la iglesia ortodoxa. Ha estado en Bulgaria, se encuentra en Chipre, Georgia, Grecia, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte. Macedonia del Norte, antes de que se llamara la antigua Constantinopla, se llamaba también la antigua Macedonia, ¿verdad? Y antes de la Macedonia, en las antiguas civilizaciones, era la antigua Mesopotámica, la civilización de la antigua Mesopotamia. Ella ha tenido ese territorio de las Tierras Santas, han tenido diversos nombres a partir como han venido por los procesos de los tiempos. El Imperio Romano se llamaba la antigua Constantinopla, comandada por Constantino I,
y en Roma comandada por Teodosio I y Teodosio II. Y en Bizancio estaba comandada por el emperador Arcadio. Eso estamos hablando de periodo romano. Bueno, en la Iglesia Ortodoxa, los que dominan en ese momento y hasta ahora lo que se llama el patriarca Bartolomé I, domina también el sector de Rusia, que antes era Prusia, domina Rumania, Serbia y Ucrania. También unos grandes países como lo que es Kazajistán, Letonia, Bosnia, Albania, Estonia, Líbano, Uzbekistán, Turkmenistán, Siria, Croacia, Lituania y otras ciudades también, y en especial Jerusalén, que es la más importante, donde nació y creció y falleció, resucitó nuestro Señor Jesucristo. A nivel de Latinoamérica, también se encuentran algunas congregaciones, no tan grandes como en estos países nórdicos, que se encuentran en Alemania, Argentina, Australia, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, en los Estados Unidos, también se encuentran en Italia algunos, en República Dominicana, Venezuela, Honduras, Guatemala ortodoxa y tiene más o menos 1 millón de fieles en Guatemala. Bueno, vamos a darle un poco más rápido, para que ustedes puedan ver. Es muy parecida a lo que la religión católica cristiana, maneja una santa trinidad de las imágenes. Las imágenes acá de la iglesia ortodoxa son completamente planas y bidimensionales, porque son traídas del principio del arte bizantino. ¿Qué quiere decir que son planas? Que no tienen una tridimensionalidad como los santos, que la iglesia católica sí los convierte completamente en unos santos tridimensionales que parecen unas personas que estuvieran vivas. La Santa Iglesia Católica coloca a los santos en tamaño natural y en tamaño a baja escala. Aquí no vamos a ver unas esculturas. En la iglesia ortodoxa vamos a ver son unas imágenes que están planas, ¿verdad? Como la que podemos ver acá, que significa la Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo en una sola persona. La tradición siempre nos muestra a Jesucristo como un pastor alrededor del rebaño de ovejas y a los 12 apóstoles. Eso siempre van a aparecer dentro de la historia del arte de lo que son las pinturas ortodoxas. Un ejemplo al principio fue la Santa Iglesia Sofía de Estambul, que al principio cuando ella empezó tenía todo lo que era el arte bizantino y mostraban estas santas imágenes de manera plana, donde el creador era Jesucristo y los 12 apóstoles. Las mandorlas también tienen esa característica. La salvación. En la salvación para los ortodoxos, ellos dicen que existe el infierno y existe el reino de los cielos. No existe el purgatorio. El purgatorio existe para los católicos. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando la persona fallece, entra en un proceso donde puede ir a través del infierno o se puede ir al cielo, pero según la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, Él es el que define si esta persona puede ser sacada del infierno y puede pasar al reino de los cielos por el bien de sus actos. O sea que sí se puede decir que sí existe un juicio final. No existe el purgatorio, que es diferente a la religión católica, pero sí existe un juicio final. Vámonos con la siguiente. Las iglesias autocéfalas. Iglesias autocéfalas quiere decir que son iglesias independientes y tienen sus propias reglas y tienen sus propias normas. Estas iglesias son diferentes a los que planteaban las iglesias católicas cristianas, que todas tienen que depender de los concilios o de las determinaciones que se den desde el Vaticano en Roma. Estas iglesias autocéfalas se dieron porque muchos reinados de las monarquías, como lo que fue el Enrique III durante el periodo de la Edad Media, el rey de Francia, Enrique III, se quejaba de que él tenía que mandar todas las órdenes máximas desde el Vaticano en Roma. Y en Roma era que le decían lo que él tenía que hacer referente a las órdenes de la iglesia. Es lo que se llama la iglesia protestante. En estos procesos hubieron muchas protestas en contra del Vaticano y en contra de lo que fue el mandato de Roma para dominar toda Europa, y por eso estas iglesias son completamente, podemos llamarlo, repúblicas independientes. A pesar de que los santos son los mismos, porque aquí podemos ver una que se llama Iglesia Ortodoxa Rusa de Santa María Magdalena en Jerusalén. Entonces nos da a entender que son los mismos santos de la Iglesia Católica, pero no tienen en sí los mandatos del Vaticano para poder ejercerse como iglesias completas. Dentro de las iglesias autocéfalas se encuentra la Iglesia Ortodoxa de Constantinopla, que es la más antigua,
se encuentra la Iglesia Ortodoxa de Alejandría, que se encuentra en Egipto. La Constantinopla se encuentra en Estambul, Turquía, que tiene aproximadamente 3,5 millones de fieles. La de Alejandría se encuentra en Egipto, que tiene aproximadamente 500.000 fieles. La Iglesia Ortodoxa de Antioquía se encuentra, tiene aproximadamente 1,2 millones de fieles, y la Iglesia Ortodoxa de Jerusalén, que es la que nosotros vemos aquí al fondo, que es la Iglesia de Santa María Magdalena en Jerusalén, está cerca de la católica, que era el Santo Sepulcro de Israel, donde falleció y enterraron a nuestro Señor Jesucristo luego que resucitó. Bueno, vamos a seguir viendo las otras. Las diferencias que existen dentro de la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica. Esto es muy importante también tenerlo en cuenta, porque a veces nosotros tenemos ciertas confusiones como católicos, cristianos, apostólicos, romanos, ¿verdad? Frente a las diferencias que tiene la Iglesia Católica. Pese a que las dos nacieron durante el mismo tiempo del paleocristianismo, la Iglesia, la Santa Iglesia Ortodoxa, tiene una concepción, como yo le expliqué anteriormente, donde ellos dicen que el purgatorio no existe. El proceso del purgatorio es que después de la persona fallece, ocurre un proceso de 40 días donde el alma divaga y después de eso asciende hacia el reino de los cielos. Ellos dicen que ese proceso en que entra el alma y se encuentra con otras almas en un purgatorio no existe para la Iglesia Ortodoxa. Otro término de diferencia es la relación de la Virgen María. Para nosotros la Virgen María es la hija, viene siendo la madre de nuestro Señor Jesucristo, y también es la madre de Dios. Tiene una posición como una Santa Madre, que es una madre única, porque a diferencia de los otros santos, ha sido la única humana que ha tenido en su vientre a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y eso lo hace una mujer enigmática, única, a diferencia de los demás santos, que a pesar que han sido humanos, después han sido canonizados y han llegado a ser santos también. Entonces, en la posición de la Virgen es una Virgen pura, única, a diferencia de lo que viene siendo la Iglesia Ortodoxa. Para los ortodoxos, la Virgen María viene siendo la hija de la madre de nuestro Señor Jesucristo, disculpe, pero es la madre de Jesús, pero más no la madre de Dios, o sea, es diferente. Porque para ellos lo que es Dios es uno solo, que es la Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es uno solo y un componente. Para la Iglesia Católica, Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres entidades sagradas, independientes, pero que también unidas forman lo que es la santidad. Bueno, estos dos términos se difieren unos de otros y a veces suceden las confusiones, pero en sí, para nosotros siempre va a ser venerada la Madre de nuestro Señor Jesucristo como la Madre de Dios. En una posición especial, a diferencia de la ortodoxa. Bueno, vamos a cambiar la otra diapositiva. Bueno, antes de empezar todo esto, lo que viene siendo la síntesis de la iglesia de Barrancas de San Nicolás, que es católica cristiana, para terminar un poco sobre la iglesia ortodoxa, las imágenes que nosotros podemos ver dentro de la iglesia ortodoxa, vuelvo y repito, son planas, son imágenes planas, y algunas pueden ser bidimensionales. Esto es una tradición del período bizantino proclamado por el emperador Arcadio durante la época del Imperio Romano. Cuando nosotros vemos las imágenes de la Iglesia Católica, no son planas y no son bidimensionales, son imágenes tridimensionales, porque aquí vemos que se salen del relieve, algunas están talladas en alto relieve, y vemos también imágenes que tienen esculturas, como lo que son los serafines, los querubines, la angeología de todas estas constelaciones de ángeles, que están hechos en esculturas, y también lo que son los santos, que están hechos en tamaño real, parecen personas reales, o sea, y también están en escala. Entonces, para la religión católica, la veneración de los santos es tridimensional. Es algo característico de nosotros los católicos cristianos. Bueno, la síntesis del arte sacro y arquitectura dentro de la iglesia de San Nicolás, trayendo todos estos conceptos de la religión católica, con el Concilio del Vaticano I, podemos ver el desarrollo de la iglesia de Barrancas de San Nicolás. La iglesia de Barrancas de San Nicolás fue una iglesia que tuvo muchos cambios durante los procesos desde el siglo XVI, XVII, XVIII y XIX. Desde el siglo XVI, desde el año 1627,
empezó como una capilla, ¿verdad? Como una capilla proclamada o creada por un terrateniente llamado Nicolás de Barros, que existió en esa época, donde tenía la necesidad de pedirle al virrey del virreinato de la Nueva Granada de España, en Cartagena de Indias, la necesidad de crear una capilla que estuviera dentro del pueblo de Barrancas de San Nicolás. La ciudad principal española en esa época era Cartagena de Indias, y lo que era Barrancas de San Nicolás era un pueblo, así como lo que puede ser Santa Cruz de Mompox y lo que puede ser también otros pueblos que quedan aledaños, como lo que puede ser Manangué, que están aledaños a las orillas del río. Por eso nos damos cuenta que lo que es la iglesia de San Nicolás está enfrente del río Magdalena o enfrente de los caños, que en esa época del siglo XVI era denominado Sabanitas de Camacho o Sabanitas de Camach por los indígenas, que los que estaban alrededor eran los indígenas de los Mocaná. Y los esclavos se encontraban alrededor también del río, porque algunos eran llevados para que fueran pescadores y trabajaban también dentro de las parcelas de algodón, y otros trabajaban dentro de las minas de oro y de las canteras que se encontraban en Tubará, en Malambo, y eran comandados por los terratenientes españoles y mestizos, que eran la mezcla entre indígena, maracucho, venezolano con español. Bueno, en estas mezclas de mestizaje que se dan también dentro del Concilio de Trento, el Concilio de Trento fue un concilio muy forzoso, un concilio absolutista, donde la Iglesia Católica lo importante era dominar estas comunidades, dominar las comunidades indígenas, dominar las comunidades de los esclavos, dominar las comunidades, pero lo importante no fue de una manera negativa, porque la Iglesia siempre estuvo abierta para poder ayudar también a estas personas que sufrieron, porque estos esclavos sufrieron mucho maltrato de sus terratenientes. Y la idea de la Iglesia en esa época era atraer a todas estas comunidades y a través de la santa palabra, enseñarles su santa palabra y a través de enseñarles la lengua castellana. La lengua castellana fue como una propulsora o un medio para que la religión cristiana se pudiera dar dentro de todas estas comunidades. Y muchos de estos indígenas que tuvieron sus amoríos con los extranjeros, con los españoles, durante el Concilio de Trento, que estamos hablando del siglo XVI, muchos de ellos tuvieron hijos y los hijos tenían que bautizarlos. Al ser bautizado por la Iglesia Católica, obligatoriamente tenían que enseñarle la palabra al indígena también. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que automáticamente para poder ser bautizado también tenían que incorporarse los indígenas y ser evangelizados y también enseñar la lengua castellana. Entonces, este proceso evangelizador a través de los bautismos fue un medio que se dio en gran aglomeración en los diferentes departamentos que conocemos hoy como los departamentos del Atlántico, que se dio en varios sectores como Tubará, lo que fue Uchacurí, lo que fue Santo Tomás de Villanueva, y lo que fue también sectores de Bolívar, que en esa época pertenecían a Bolívar, porque Barrancas de San Nicolás pertenecía a Bolívar y anteriormente a lo que se llamaba el Virreinato de la Nueva Granada de España, Santa Cruz de Mompox. Todas ellas fueron evangelizadas por las iglesias a través de sacerdotes, donde le enseñaron la palabra a los indígenas, en estos términos indígenas mocanás, y le enseñaron también la palabra y también en la lengua castellana. Estos indígenas tenían una lengua, ¿verdad? Porque los indígenas de las lenguas prehispánicas hablaban diversos tipos de lenguas. En el Caribe colombiano hablaban la lengua que se llamaba el arawak, que era una lengua traída de las lenguas arahuacas, y existían los indígenas Tairona, que son los mismos de los Kogi y de los Guajiros, también de la Guajira, y los Mocaná, que es lo que tenemos dentro del sector de Tubará, el sector de Puerto Colombia y otros sectores, donde la lengua de ellos era el arawak. El guaraní fue una lengua que también se dio, pero dentro de los interiores de Sudamérica. Más que todo fue en Argentina, en Ecuador, también se dio en Bogotá con los muiscas y también con los chichas y de las otras culturas prehispánicas como los quimbaya y los sinúes. Pero aquí estamos hablando de Barrancas de San Nicolás, que es el Caribe colombiano. Bueno, más que todo es este mestizaje, estamos hablando de los bautismos, cómo fue importante para incorporar todas estas comunidades indígenas y estos esclavos también a la religión, porque se incorporaron.
Lo único negativo fue que a través de la incorporación de la Iglesia Católica se les forzó o sí, fue un forzamiento a que ellos dejaran sus culturas. Entonces muchos de estos esclavos que traían de África tuvieron que dejar sus religiones, donde en África eran príncipes, eran reyes, o sea, tenían sus jerarquías y tenían sus dioses, pero tuvieron que dejarlos para unirse a la religión católica cristiana. Lo mismo sucedió también con los indígenas, que también tenían sus propios caciques que existían y tuvieron que ser dejados por la enseñanza de la Iglesia Católica de la palabra y la lengua castellana. La esclavitud también existió en Barrancas de San Nicolás de Tolentino, porque también existió en la Plaza de San Nicolás en 1851, fue la abolición de los esclavos, donde los esclavos fueron libres por primera vez dentro de Colombia, también se dio. Y este fue un evento que se dio durante la Plaza de San Nicolás y fue muy alegre para todas, no solamente para los esclavos, sino para todas las etnias del mestizaje que estaban dentro de ese momento sometidas a los maltratos de los terratenientes españoles. Vamos a ver las otras páginas. Los agustinianos son una comunidad religiosa, así como lo que son los franciscanos, como lo que son los dominicos, ¿verdad? Los agustinianos fueron la comunidad religiosa que se preocupó y llegó desde Italia desde principios del siglo XVI, de 1627, con la capilla, a través del virreinato de la Nueva Granada de España. Se preocuparon por traer toda esta congregación de hermanos para poder trabajar lo que son las misas tridentinas dentro de Barrancas de San Nicolás y fueron los que formaron la iglesia de Barrancas de San Nicolás. La iglesia de Barrancas de San Nicolás primero empezó como una capilla sencilla dada por el señor Nicolás de Barros en su hacienda. Poco a poco fue avanzando, luego se convirtió en una iglesia, luego pasó a ser una catedral, pero estos procesos fueron lentos durante los siglos, ¿verdad? Bueno, los agustinianos son un grupo de hermanos de la congregación de Jesucristo. Su símbolo es el Sagrado Corazón de Jesús y su patrono es el San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona fue un santo, que fue un sacerdote que existió en el año de 354 durante el Imperio Romano. Es el más antiguo de todos los sacerdotes, de todos los santos de la religión católica cristiana y también está dentro de la iglesia ortodoxa. Nació en un sector llamado Tagaste y en un pueblo llamado Hipona, que hoy en día es un museo arqueológico que es completamente grecorromano. Durante el Imperio Romano, que queda enfrente del mar Mediterráneo, diagonal a lo que es Italia. Está en el norte de África. Bueno, este santo llamado Santo Agustín de Hipona tiene sus diversos discípulos o personas que fueron aprendices de la palabra de él, que ahora lo vamos a ver. Y este grupo de congregación agustiniana se encuentra en África, América, Asia, Europa y Oceanía. Han llegado hasta esos sectores y son los que han construido las diversas iglesias con diversos patronos, que son los patronos que han comandado cada una de las iglesias. Ahora vamos a ver los patronos que se encuentran de las diferentes iglesias y en nuestro caso es el patrono San Nicolás de Tolentino dentro de Barrancas de San Nicolás. Aquí podemos ver todos los patronos de los sanagustinos que se encuentran en todas las sectores, en todos los sectores también de tanto Latinoamérica como de Australia y otros sectores que acabé de mencionar, donde cada iglesia tiene su patrono. Aquí podemos ver que está Santa Mónica, que es la madre del santo San Agustín. Aquí podemos ver a Santo Alipio y Posodio, que fueron los mejores amigos de San Agustín durante el seminario. Aquí podemos ver lo que se llama el santo San Nicolás de Tolentino, que es el que es nuestro patrono de la ciudad de Barranquilla. Aquí podemos ver a Santa Clara de Montefalco. Y aquí podemos ver también a Santa Rita de Casia, que también es una de las santas más fervientes, donde el pueblo barranquillero le pide bastante dentro de la iglesia. Aquí podemos ver también a San Juan de Sagún, que también es uno de los pueblos que se encuentran dentro del Caribe colombiano que se llama Sagún, también proviene también este santo. Es honor a este santo. San Juan de Stone, que también se encuentra acá dentro de los santos agustinos o agustinianos.
Santo Tomás de Villanueva, que este también es otro pueblo del municipio de Atlántico, que también se encuentra este santo que se llama Santo Tomás de Villanueva en honor a él. San Alonso de Orozco y San Ezequiel Moreno, que fue un santo que también vivió dentro de Santa Fe de Bogotá, en la Candelaria, y ayudó mucho a los pobres que se encontraban pasando hambre durante esa época. Muchos de estos santos tuvieron vidas torturosas, tuvieron vidas como seres humanos antes de ser santos, fueron seres humanos con defectos, con virtudes. Muchas de estas mujeres fueron maltratadas por sus esposos, fueron maltratadas por sus padrastros y se unieron al cristianismo como una forma de fe o una forma de creer en un futuro mejor para ellos, en una paz y una tranquilidad. Y siempre tuvieron ese don divino de ayudar a los demás, que eso es algo característico de los cristianos, de siempre quitarnos el pan y darle el pan al otro. Bueno, vamos a seguir con los santos. Nos encontramos acá con Santa Mónica. Santa Mónica fue nacida en Tagaste, el mismo pueblo donde nació su hijo, ¿verdad? Porque es la madre del santo San Agustín de Hipona. Nació en el año de 331 o 332 después de Cristo. Es venerada, es muy venerada en la figura de Mónica, con una personalidad muy definida, da consistencia y color, y se encargó de llevar la iniciativa de la educación. Para ella fue importante la educación infantil y ayudar mucho a los niños. Nos encontramos acá con Santa Clara de Montefalco, que nació ya en el año 1268 después de Cristo, después de la muerte y resurrección de Cristo, y nació en Montefalco, cerca de Asís, en la Umbría italiana, que es una tierra de santos, San Francisco, Santa Clara de Asís. Muchos de estos santos son de otras congregaciones, pero se han unido a la congregación agustiniana. Algunos son feligreses y creyentes de otros santos, como los que han venido de otras congregaciones, como los dominicos y los franciscanos, pero han terminado siendo agustinianos. Vamos a ver la otra. Santo Alipisa y Santo Posidio son dos santos que ayudaron durante el seminario a San Agustín de Hipona y estuvieron trabajando con él durante su adolescencia, porque estos santos tuvieron sus vidas, pero algunos empezaron muy jóvenes el seminario. Estudiaban más que todo teología y también las bellas artes, y hay una característica de estos dos santos que eran hermanos, que se ayudaron el uno al otro y fueron los mejores amigos de San Agustín de Hipona. Por eso son tan importantes dentro de la congregación agustiniana. Vemos acá lo que se llama San Nicolás de Tolentino, que San Nicolás de Tolentino nació en Italia en el año de 1245. Es un santo que ayudó mucho a los esclavos, un santo que durante su vida antes de morir, fue el intermediario también con la Virgen María, porque tuvo una visión de la Virgen María donde le decía que tenía que salvar a las almas del purgatorio para llevarla al reino de los cielos. Entonces, muchas de estas imágenes, la imagen primordial de San Nicolás de Tolentino, lo podemos ver abajo, con unas almas que se encuentran en el purgatorio, donde él está tratando de llevarlas y sacarlas a través de la Virgen María como intermediaria para poder llevarlas al reino de los cielos. Sí, es un santo muy venerado y es muy querido por las genias indígenas y por las genias de color. Vemos también a lo que es Santa Rita de Casia. Santa Rita de Casia fue una santa mártir porque sufrió mucho, tuvo la muerte de su esposo en un conflicto bélico y, y también tuvo dos hijos, los cuales se enfermaron y murieron. Ella, al quedar sola, se retiró de su vida y se dedicó al cristianismo como fuente de fe, y aproximadamente 40 años estuvo fiel a Jesucristo y unida al cristianismo. La vida que tuvo la Santa Rita de Casia es una vida de ejemplo de una mujer que fue una mujer que tuvo una vida como humana muy sufrida porque perdió su familia, pero pese a que encontró su felicidad al lado de nuestro Señor Jesucristo. La Virgen de Santa Bárbara no es igual que la Virgen María, esta es otra virgen, porque el caso también de ella también fue una mujer mártir, porque fue una mujer que fue obligada a casarse en el siglo III con un hombre que nunca quiso, cuando antes no era cristiana, pero ella siempre mantuvo su fe ante Cristo y siempre quiso ser cristiana, y huyó de su padrastro, que el padrastro quería casarla con ella, con ese hombre, y se escondió milagrosamente porque Jesucristo le abrió una cueva para que ella pudiera entrar,
y la pudiera proteger. Pero desafortunadamente ella fue encontrada y fue acribillada y fue matada por no casarse con ese hombre. Fue una mártir porque ella durante ese proceso le pidió mucho a Dios que la protegiera y ella quería ser cristiana y quería unirse al cristianismo. Por eso muchos de estos santos tuvieron unas vidas muy sufridas y son catalogados mártires. ¿Cómo sabemos que son mártires? Porque algunos tienen unas bandas rojas a su alrededor del cuerpo, donde estas bandas rojas son mostradas que tuvieron un término de sufrimiento durante sus vidas o tuvieron unas muertes trágicas también. Que se dice que cuando la persona muere de una manera trágica o sufre mucho durante su vida humana en la tierra, puede ser mártir y Dios la recibe con mucho más amor. Bueno, vamos a ver la otra. Aquí nos vemos también con San Juan de Sagún. San Juan de Sagún nació en la provincia de León, España. Nació en 1430 y 1431 y recibió la educación de los monjes y las bendiciones desde el monasterio de Sagún. Estos sacerdotes los mandaban de España a diferentes tipos, a diferentes sitios en Latinoamérica donde habían problemas de esclavitud y problemas de indígenas, con la razón de que ellos evangelizaran la palabra de Dios y se enseñaran el castellano. Esa era la función del sacerdote. Entonces nos damos cuenta cómo el esfuerzo que estas personas hacían para poder salir de sus tierras y llegar a enseñar eso tan hermoso que es ser docentes y ser profesores para enseñar la palabra y también enseñar el castellano. San Juan Stone. San Juan Stone fue un padre que existió en Francia durante la Edad Media en el siglo VIII y él fue un padre que fue católico cristiano y estuvo en contra de los procesos de los que los reyes querían obligar, porque los reyes de Francia siempre querían mandar, obviamente Francia siempre quiso mandar sobre el Vaticano, que los reyes querían mandar encima del Vaticano y el rey quería ser igual que lo que puede hacer un papa. Este sacerdote estuvo en contra de ese proceso y él luchó durante mucho tiempo y fue encarcelado por los reyes, por ese pensamiento. Pero realmente también podemos catalogarlo un mártir porque también fue una persona que defendió los derechos de la iglesia, porque no es lo mismo que la iglesia sea gobernada por un obispo o por un papa que sea gobernada por un administrador que puede ser un rey. No, no es lo mismo porque no lleva los mandamientos de la fe y de la doctrina dada por el Vaticano. Está Santo Tomás de Villanueva, que también es un santo que para nosotros está dentro del municipio del Atlántico. Es un santo agustiniano que tiene un brillo propio, nació en España, en el pueblo de provincia de la Ciudad Real en el año 1486 y murió en el año de 17 de octubre de 1500, o sea, es de la época del siglo XVII de la conquista de América. Es muy venerado también Santo Tomás de Villanueva dentro de todos estos sectores. Algunos alcanzaron a llegar a Colombia, algunos evangelizaron. Y este Santo Tomás era catalogado el limosnero de Dios. Le encantaba dar limosnas a los pobres. Para él era una satisfacción quitarse el pan y dárselo a los demás. Era un santo que se le llamaba el limonero de Dios y el arzobispo de los pobres. Estudió las artes, también tenía un gran conocimiento en historia del arte europea. Recordemos que todas estas iglesias, a veces nosotros pensamos que los arquitectos son las que los hacen, no, los mismos sacerdotes con sus gustos y algunos han estudiado arquitectura, ellos mismos son los que dicen qué quieren tener dentro de la iglesia. Yo quiero este vitral así, yo quiero esta ventana que sea así. Entonces, algunos de ellos son unos artistas y tienen muchas facultades. Bueno, nos encontramos con San Alonso de Orozco, nació en Oropesa, provincia de Toledo, España, y 17 de octubre. También estudió dentro de la ciudad de Salamanca y también es considerado uno de los más importantes santos de la comunidad agustiniana. Todos estos santos se encuentran dentro de la iglesia de San Nicolás de Tolentino. Bueno, vamos a darle el siguiente. San Ezequiel Moreno. Bueno, San Ezequiel Moreno es un santo que existió en el siglo de 1865, en el siglo XIX, y él llegó a Colombia. Ayudó mucho a las personas de la Candelaria.
en esa zona tan pobre y esa zona que era considerada como la zona Cachacal, porque siempre ha sido una zona considerada muy peligrosa. Él ayudó mucho a los pobres, enseñó también el castellano y también enseñó la palabra para poder dar la fe cristiana. Vamos a ver lo que es San Luis Beltrán. San Luis Beltrán, aclaro, es un sacerdote, fue un sacerdote, un santo que fue dominico, no agustiniano, pero es importante porque estuvo también enseñando durante el siglo XVI, estuvo en los sectores de los municipios de Tubará, de Palo Alto, Zipacoa y Portavento, y es uno de los más importantes, y hoy lo tenemos en Tubará también como algo muy ferviente que se hace en sus profesiones dentro del sector de Tubará con el santo San Luis Beltrán. Sí, ayudó mucho a los esclavos, se dedicó mucho a los esclavos. La Virgen de la Inmaculada. La Virgen de la Inmaculada se encuentra entre los altares principales, el altar mayor de la iglesia de San Nicolás, del lado izquierdo, del lado derecho se encuentra San José y al fondo se encuentra el patrono de lo que es San Nicolás de Tolentino. Es una Virgen pura, ¿verdad? Que todas son advocaciones de la Virgen, y lo más importante de la Virgen es que es la madre de nuestro Señor Jesucristo y tiene un puesto único a diferencia de todos los santos, que eso la hace que es la madre de Dios. Bueno, aquí vemos también la Virgen de la Consolación, que es también la que carga el niño Jesús y tiene unas bandas alrededor de santidad. Y abajo tiene unos querubines, que lo podemos ver también aquí, también con la Virgen de la Inmaculada, que son presentes, que están presentes para poderla cuidar y para poderla admirar. Los querubines son como protectores, pero también son admiradores eh, eh, de, la, de la Virgen. Lo mismo también el Arcángel San Gabriel y el Arcángel San Miguel. Vamos a avanzar. En el altar mayor también podemos ver lo que se llama el altar del Sagrado Corazón de Jesús, que es una de las piezas más antiguas hechas en yeso, que es del siglo XIX, y lo podemos ver también aquí dentro de la iglesia de San Nicolás. Este es un santo muy característico y muy ferviente por el pueblo de los barranquilleros. Las dos estrellas de la Virgen, que es muy importante. Este símbolo se ve mucho dentro de la construcción de la iglesia de San Nicolás, tanto en la parte de la fachada como en la parte interna también de la iglesia. También vamos a ver también mucho este símbolo que son las dos estrellas, que fue una visión que tuvo una monja llamada la Madre María Constanza Sauli, que ella logró ver que alrededor de la Virgen tenía dos estrellas catalogadas. Esta visión que tuvo ella se le denominó como la forma de un icono, una iconografía divina, que es la forma de la Virgen como reina, ¿verdad? La Madre Reina y con un trono que tiene a su alrededor. Este símbolo lo vamos a ver mucho dentro de la iglesia San Nicolás, en la parte de la fachada y en la parte interna. Está nuestro Jesús de Nazareno. Jesús de Nazareno fue los procesos que tuvo Jesús durante el tiempo de su crucifixión, durante las 14 estaciones y también durante su adolescencia, porque Jesús nació en Belén de Judea, creció en Nazaret de Galilea y murió en lo que es Jerusalén. Este es el proceso de la adolescencia y la muerte de Jesús, que por eso lo vemos con una cruz cargando, y este santo también se encuentra dentro de la iglesia de San Nicolás y es el más antiguo de todos porque está hecho en madera, tiene las manos reclinables que se le pueden mover y el cuerpo también completamente hecho en madera y vestido con un vestido hecho en terciopelo morado. El morado y el color morado y el término en rojo quiere decir que fue un proceso de martirio y de sufrimiento, ¿verdad? Para aquellos santos. Y en la parte de las mangas tiene, tiene unos detalles hechos en esa época se hacían en oro, pintados en lo que se llamaba el pan de oro, que el pan de oro era el polvo molido y se pintaba encima de la madera. Vemos también acá uno de los santos menores. ¿Por qué menores? Porque se encuentran dentro de los altares menores que nos encontramos con el santo San Martín de Porres o San Martín de Porras, que fue un santo peruano que nació durante la época de 1579 y fue un santo dominico que fue de los primeros santos que fue de color. Y sus características que también se encuentran dentro de la iglesia San Nicolás, los animales, porque le encantaban los animales y tenía su escoba y tenía todas las palomas acá y era cuidador de los enfermos. Aquí podemos ver las tres fotografías del ábside o de la cúpula más importante de la iglesia de San Nicolás de Tolentino. Podemos ver acá
lo que son los 4 arcángeles o ángeles, que son los 4 evangelistas. Ese es el significado de los 4 evangelistas: San Lucas, San Mateo, San Juan y San Pablo, que se logran ver acá. Y en la mitad está el Espíritu Santo, lo podemos ver, el Espíritu Santo. Los 3 vitrales, hay unos 6 vitrales acá, 3 de este lado y hay otros 3. Estos vitrales quieren decirlo algunos apóstoles y algunas formas de Jesucristo, Jesús en resurrección y Jesús resucitado. En la parte de aquí abajo podemos ver a unos monjes y esa es la biografía de nuestro señor patrono San Nicolás de Tolentino. Esta es la biografía de San Nicolás, desde que él empieza como sacerdote, como monaguillo, y luego dentro del seminario, sus padres lo donan al seminario y luego aprende y después empieza el proceso de párroco, y finalmente dado como sacerdote. Todo este proceso evangélico se da dentro de los dibujos que están como frescos puestos del lado frontal, y a los alrededores dentro de la cúpula principal y el ábside. Bueno, vamos a ver un poco. Aquí hay una comparación también con el exconvento de San Nicolás de Tolentino en Laredo de Tejada, Autopan, Hidalgo, México, que también es de los agustinianos y también tiene una similitud. Esto es característico del arte neogótico, porque recordemos que la iglesia es de arte neogótico. Neo quiere decir que es de lo nuevo del siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del XX. Recuerden que también es la época neoclasicista, barroca, rococó, y tiene un poco de arte renacentista, porque las figuras son en alto relieve tridimensionales. Y también son los frescos renacentistas que también son tridimensionales. Vamos a ver los vitrales de la tercera torre. Los vitrales de la tercera torre, que son 6, aquí podemos ver a algunos apóstoles y también podemos ver a Jesucristo en sus diversas advocaciones. Vamos a darnos cuenta de eso. Empezamos. El primer vitral que se encuentra en la cúpula de la CIDE es el apóstol San Pedro. Este es el primer apóstol, ¿verdad? Que en sus tiempos, antes de ser apóstol, unirse al cristianismo, era un apóstol que fue el primero que se unió a nuestro Señor Jesucristo y era un humilde pescador. Eso fue con lo que él empezó. Existió durante el pleno Imperio Romano en el año de 64-67, durante la época de Jesucristo. Y tiene una característica, él, que es el que tiene las llaves para poder dar la entrada al cielo, al reino de los cielos. Por eso vemos que tiene unas llaves en el lado izquierdo. El apóstol San Andrés es uno de los primeros apóstoles también que apoyó a Jesucristo dentro de la iglesia ortodoxa. También tiene un nombre en griego que se llama Protocletos. Y estos mismos apóstoles también en lo que es la iglesia ortodoxa también existen, ¿verdad? Porque son los 12 apóstoles. Vamos a ver la siguiente. Aquí podemos ver en los otros vitrales que son Jesús en la ascensión y Jesús resucitado. Existen 2 diferencias en nuestras advocaciones del Señor Jesucristo. Jesús en ascensión quiere decir que después de que Jesús muere, resucita, y después que resucita, dura su alma en la tierra un proceso de 40 días. Durante esos 40 días, él se despide de la Virgen María y de los apóstoles, de su madre. Entonces, durante esos 40 días, él hace lo que se llama la ascensión. Él sube hacia el reino de los cielos. Por eso se le llama Jesús en ascensión, que es diferente a Jesús resucitado. Porque Jesús resucitado es que resucita al tercer día después de los muertos. Entonces, lo primero que hace es que Jesús resucita al tercer día después de los muertos y después empieza un proceso de peregrinaje que dura 40 días en la tierra y luego él sube, asciende hacia el reino de los cielos. Vamos a ver la otra. Vamos a ver lo que se llama Jesús en la Eucaristía. Jesús en la Eucaristía es otro término o es otra vocación de Jesús, donde se nos muestra a Jesucristo con el cáliz, que es Jesús, hostia sagrada, y el otro lado con el cáliz, que es el vino, que es la sangre de Cristo. Este Jesucristo también lo tenemos dentro de la característica por sus colores, dentro del vitral. Esto es un vitral falso. ¿Qué quiere decir un vitral falso? Que no está hecho de plomo, ni tampoco los vidrios están cortados como lo clásico que se utilizaba en el siglo XII dentro de la Edad Media en Europa, sino que es un vitral pequeño pintado, ¿verdad? Donde el dibujo que se da es nuestro Señor Jesús en la Eucaristía.
Alrededor aparecen unos querubines que tienen las alas abiertas, que son los cuidadores dentro del reino de los cielos. Del otro lado podemos ver a lo que es el apóstol San Mateo, que este apóstol también pertenece a lo que se llama el tetramorfo, que son los 4 evangelistas que son importantes para Jesucristo, que son San Juan, San Mateo, San Lucas y San Marcos de Venecia. Estos 4 apóstoles son muy importantes y se llaman los 4 apóstoles del tetramorfo. ¿Y por qué tetramorfo? Porque también tienen la versatilidad de no de convertirse, sino que tienen el significado de 4 animales que son sagrados dentro de la iconografía de la santidad de la Iglesia Católica. Eso lo vamos a ver ahora, qué es lo que es el tetramorfo. La iglesia San Nicolás en la fachada. Esto es algo muy importante que muchas personas se han preguntado. ¿Qué es lo que quiere decir todos estos iconos que aparecen alrededor de la fachada? Bueno, aquí podemos ver dentro de la fachada lo más importante, que es el tetramorfo, que son 4 animales que están en forma de mandorla. ¿Qué es lo que es una mandorla? Es una forma de trébol de 4 hojas, ¿verdad? Aquí podemos verlo, que son parecidos como un círculo, pero tiene una forma de un círculo tipo almendra y tiene 4 lados en forma de trébol. Estos se llaman las mandorlas. La primera mandorla que se encuentra del lado izquierdo es la mandorla del Cordero de Dios, que tiene unas alas que se llama un cordero alado. Este cordero se encuentra del lado izquierdo y tiene significado porque viene siendo el apóstol San Juan. Nos encontramos con el cordero. Ok, bueno, referente a esa pregunta de quién es el autor de esos vitrales, hay un restaurador que ya falleció desafortunadamente en el siglo, el año pasado, dentro del 2019, que él hizo una restauración de toda la iglesia, que era apellido Ballín. Desafortunadamente ya ha sido a nivel nacional e internacional, más que todo en Colombia, ha sido el restaurador de todas las iglesias, en su mayoría, tanto trabajo en vitrales como trabajo en la mampostería falsa y todo dentro de las iglesias más importantes de Colombia. Desafortunadamente que en paz descanse, y este señor hizo un estudio, un diagnóstico de investigación profundo referente a los estilos arquitectónicos de la iglesia San Nicolás, porque recordemos que ella es una iglesia ecléctica que tiene una reunión de diversos estilos que van desde el arte mudéjar árabe, pasando por el neoclasicismo, barroco, rococó, neogótico, gótico, y ella es un baluarte único, ¿verdad? Porque es la mezcla, pero podríamos decir que es una tendencia o un estilo que existió durante el siglo XIX y está bajo la congregación de los agustinianos, porque hay muchas iglesias de los agustinianos, algunas que se encuentran en Perú y otras que se encuentran en Chile, como la que se encuentra en Ecuador, que es la iglesia de San Agustín de Ecuador, que tiene el mismo estilo neogótico, donde las tendencias son la misma. Tiene mudéjar, tiene neoclásico, tiene grecorromano, tiene lo que es el estilo arquitectónico mudéjar, tiene lo que es gótico y neogótico. Entonces podríamos llamarlo que es una iglesia que es ecléctica, tiene una mezcla de diversos estilos y eso la hace única. Pero como vuelvo y digo, todos estos estilos son a gusto de los mismos sacerdotes de las congregaciones agustinianas. O sea, nosotros a veces pensamos que los mismos arquitectos son los que proponen, no, los que proponen son los sacerdotes y la misma congregación, son los que dicen cómo quieren la iglesia y su estilo. Bueno, sigamos. Estamos mostrando lo que eran las mandorlas, que son los mismos animales, pero que tienen sus versiones en los apóstoles. Está lo que es el animal del águila, que significa la libertad, ¿verdad? Y esta águila está hecha y está mimetizada por lo que se llama el apóstol San Juan, que está dentro, que significa el tetramorfo. Del otro lado nos encontramos al león San Marcos de Venecia, que también es un león fuerte, que tiene un carácter fuerte, un león que él es un guardián y también tiene unas alas, que es el león alado, y pertenece a la figura apostólica que viene siendo el apóstol San Marcos. Este león es muy característico en Venecia, Italia, con la iglesia San Marcos, ¿verdad?
y existen en diversas partes de la religión católica, en diversas iglesias. O sea, siempre el león va a ser una característica que viene siendo el mismo Señor Jesucristo. Todas estas figuras, la suma de ellas es nuestro mismo Señor Jesucristo, que tiene sus diversas enfoques, ¿verdad? Porque todos nos conllevan a nuestro Señor. Al final está aquí un arcángel que se llama el arcángel de San Mateo, del apóstol San Mateo, que también aparece aquí. Entonces podemos ver aquí arriba los cuatro apóstoles, ¿verdad? Principales dentro del tetramorfo. En la parte superior, donde aparece la cruz, podemos ver a Jesucristo con el cáliz y la hostia sagrada, ¿verdad? Y en la parte de abajo podemos ver también otra mandorla donde nos encontramos con el patrono San Nicolás de Tolentino, que también está debajo de nuestro Señor Jesucristo. En la parte izquierda podemos ver el símbolo de lo que se llama Jesús, hostia sagrada, que también está al lado encima de las ventanas de tipo de ojival góticas. Y del otro lado de la otra ventana, semiventana de tipo de ojival gótica, nos vamos a encontrar con la M de María, con la M mariana, que tiene las dos estrellas. Entonces, todos estos símbolos son completamente iconografía clásica cristiana, ¿verdad? Es importante enseñarla para que ustedes sepan cada vez que vayan a la iglesia, se acuerden sobre los significados eternos que tiene la iglesia de San Nicolás. En la parte superior de todo esto se encuentran los 12 apóstoles que van de 3 en 3 y cada uno está en su rostro, están en bustos y cada uno mueve su busto de diversas maneras. Tiene el busto en diversas posiciones, hacia arriba, hacia abajo. Esto da un significado de admiración hacia el cielo, mira hacia abajo, mira hacia el frente. Cada uno tiene una mirada puesta como observando a la gente que entra a la puerta. Nos damos cuenta que tiene 3 puertas. Las 3 puertas son Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Eso lo tienen todas las iglesias católicas cristianas. Las puertas están hechas en formas de ojival, que es de arquitectura medieval del siglo XII y siglo hasta el siglo XVI. Tiene unos elementos arquitectónicos completamente clásicos, que son los cuatrimorfos, lo que se llaman los cuatrifolios. Disculpen, los que los cuatrifolios son el dibujo en hojas de trébol que están tallados dentro de las puertas. Se llama la mampostería falsa. Que la mampostería falsa es el tallaje sobre las puertas de cedro en formas de cruz que tienen formas de trébol. Es la misma cruz pero en formas de trébol. Esto es característico de las iglesias medievales. Sí, las columnas, si nos damos cuenta, al final tienen unas columnas compuestas, que las compuestas son totalmente un diseño italiano, inspirado en lo que son las columnas grecorromanas, que son las hojas de acanto, ¿verdad? Que eran traídas de la antigua Grecia. ¿Y por qué son mixtas? ¿Por qué son compuestas? Porque están compuestas con lo que son las columnas jónicas y la columna corintia. Entonces tiene una mezcla de las dos, da una composición completamente grecorromana. Ya lo que son las torres y todo esto es completamente neogótico y al final lo que son las garitas es netamente de arte mudéjar árabe. Los colores que tiene ahora mismo la iglesia, que son unos colores de tipo salmón, algunos son colores, al principio era beige, tienen mucho que ver con la forma de los colores de los ladrillos oscuros de las torres de Muriel que existen dentro de lo que son los países como España, en los sectores de Galicia, en los sectores de Andalucía, que son de arte mudéjar con algunas de estas iglesias. Tiene una combinación también árabe en la punta y en la forma de sus ventanas. Hay varias combinaciones que tiene la iglesia, pero eso lo trabaja una arquitecta que la profesora Delma Rocha estuvo trabajando dentro de las emisiones pasadas ese tema. Bueno, vamos a seguir. Y se me olvidaba aquí abajo, que aquí abajo nos encontramos con el escudo del Papa Pío X. ¿Por qué el escudo del Papa Pío X? Porque fue el Papa que existió durante el siglo XIX, porque esta iglesia tuvo su restauración última, o sea, la reconstrucción total de ella como una iglesia neogótica, porque antes era una iglesia con unas influencias coloniales. Esta iglesia neogótica en su estilo estuvo bajo el mandato en el Vaticano del Papa Pío X. Entonces, el escudo que se encuentra puesto en la mitad entre el Señor Jesucristo
y lo que es el santo patrono Nicolás de Tolentino, se encuentra en la mitad de este escudo que tiene dos armas y se encuentra un león que es el San Marcos de Venecia, donde aparece un ancla, ¿verdad? Y es un escudo netamente veneciano, pero este escudo tiene una palabra que se llama Pax Tibi Mars Evangelis Meus. Bueno, vamos a seguir. Aquí nos vemos con la Virgen de la Dolorosa. Esta Virgen de la Dolorosa se le denomina ese nombre porque la Virgen de Dolorosa pertenece a lo que es el Calvario. Entre todas estas iglesias antiguas, en la parte interna de la iglesia, existían unos espacios de oración donde fueron dedicados a nuestro Señor Jesucristo durante su proceso de su crucifixión, durante las 14 estaciones que Jesucristo estuvo, eh, que fue torturado, ¿verdad? Se le colocó su corona de espinas, durante cargó la cruz y al final fue crucificado, que después lo acostaron y lo pusieron de pie para colocarlo con otras dos cruces alrededor. Se le llama la Virgen de la Dolorosa porque ella estuvo presente durante el proceso de muerte de su hijo. Entonces ella vivió ese proceso de sufrimiento. Dentro de ese altar se encuentra del lado izquierdo la Virgen María de la Dolorosa, nuestro Señor Jesucristo crucificado, si lo podemos ver al fondo, y se encuentra del otro lado San José, que también era su padre. Entonces, este altar es tan importante porque es dedicado a aquellas personas que sufren, que han sufrido con sus padres, que han estado enfermos de cáncer, han tenido diversas muertes que han sido muy dolorosas y nosotros podemos comprenderlos y nos da un alivio porque nosotros sabemos que en el proceso que vivieron en nuestro Señor Jesucristo durante las 14 estaciones, Él se sacrificó por nosotros y fue un proceso muy doloroso que las personas que han perdido a los seres queridos saben lo que es eso. En este sector de lo que se llama el Calvario, porque es el Calvario del sufrimiento, hay un protector que se llama el Arcángel San Gabriel. El Arcángel San Gabriel siempre se dedicó a ser un arcángel, según los textos bíblicos, de un intermediario y cuidador de la Virgen María, porque fue el que le dijo a la Virgen María que iba a quedar embarazada de nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo, y él fue el que anunció ese gran evento para ella. Entonces, él siempre ha estado pendiente de la Virgen y siempre ha estado pendiente de ese vínculo familiar de San José y de nuestro Señor Jesucristo. Por eso está aquí colocado dentro del Calvario. Tiene una arquitectura netamente gótica y aquí aparece la puerta donde él se encuentra. Existen dos arcángeles muy importantes, el arcángel es San Gabriel y el arcángel San Miguel, pero en este caso es el arcángel San Gabriel, que es un guerrero. El concilio de Trento, yo ya lo expliqué, el concilio de Trento fue un concilio muy absolutista, que lo que intentó fue reunir a todas las comunidades de los indígenas y los esclavos y a los españoles. Y lo importante era acabar con la herejía y con la brujería, porque en esa época aquel que pensara fuera diferente a las creencias de Cristo era condenado a los palacios de la Inquisición y de la tortura. Aquí podemos ver lo que se llama el elemento indígena y africano en la conformación del español de América. Muchas de las palabras que nosotros hablamos como barranquilleros y como latinoamericanos fueron la mezcla que ocurrió en el siglo XVI en la conquista, de las mezclas de las palabras de los indígenas prehispánicos, en estos casos para nosotros los mocanás, y también la mezcla de las comunidades afrodescendientes que se encontraban en los palenques, como San Basilio de Palenque, y otros palenques que también eran importantes dentro de Cartagena de Indias, que se encontraban inmersos y escondidos dentro del sector de tierra adentro. Por eso se le llamaba tierra adentro, porque para los españoles era un misterio donde quedaba Barrancas de San Nicolás, porque todo alrededor donde quedaba lo que era Juan de Acosta, Santa Verónica, todos estos sectores estaban llenos de puros árboles. Y mucha madera que se sacó de ahí, de Barrancas de San Nicolás, fue transportada hacia Cartagena de Indias para hacer los balcones. Entonces se les decía tierra adentro. Tierra adentro era este sector de Barrancas de San Nicolás. Obviamente hubo esclavitud, porque para poder tener estas grandes parcelas de lo que fue Barrancas de San Nicolás, se tuvo que trabajar con los esclavos, con la mano de obra de los esclavos.
trabajaban tanto el algodón, trabajaban tanto los términos de las arroceras, trabajaban las minas de oro, porque en Tubará hubo canteras de oro, en donde hubo también canteras de oro fue en Malambo, antes eran canteras de oro y todos los esclavos desafortunadamente fueron empleados de los españoles y estuvieron sometidos durante casi 400 años aguantándose esos martirios. Vamos a seguir acá con esto. ¿Qué palabras nosotros hablamos que es algo muy importante para que sepamos? Barbacoa, butaca, cacique, caimán, hamaca, huracán, loro, maíz, maní, piragua, sábana, tabaco. Son palabras indígenas prehispánicas que fueron inmersas dentro del español de América. Por eso no se le puede llamar castellano, se le llama español de reajuste y es un español de América, que es diferente al español de Castilla, que hablan los castellanos. Para nosotros es nuestro español de ajuste porque somos una mezcla no solamente de etnias, sino también de lengua. Entonces, la lengua indígena también, por ejemplo, también se mezcló como el aguacate, cacahuate, cacao, chicle, tiza, petaca, tomate, cancha, coca, cóndor, yamate, pampa o vicuña, que son palabras también de las comunidades prehispánicas, también del interior del país y del interior de los demás países de Latinoamérica, que fueron propias de los indígenas prehispánicos y también están inmersas dentro del español. Para las comunidades afrodescendientes también tenemos unas mezclas de las comunidades afrodescendientes con la lengua. Estuvo lo que es el papiamento y estuvo la lengua del bozal, que el bozal existió en Brasil. En Brasil se practicó mucho el bozal, que fue una lengua afrodescendiente que también llegó a mezclarse con el español. Entonces, hablaron mucho durante el siglo XVI. El caso del cimarronaje afroamericano en Barrancas de San Nicolás. En Barrancas de San Nicolás muchos estudiosos decían de que no existían los esclavos, si existieron los esclavos. Hubo esclavos en el año de 1777 y aquí yo traigo a colisión un esclavo que fue maltratado en Barrancas de San Nicolás por su amo que se llamaba Nicolás Fester y el esclavo se llamaba Juan Fester. ¿Por qué los esclavos se llamaban igual y les colocaban el mismo apellido, como si fueran hijos? Porque una vez que los traían en embarcaciones desde África, ellos allá tenían sus nombres en África, según su religión. Pero cuando llegaban acá a Latinoamérica, el dueño de las parcelas los compraba. Y como cuando nosotros compramos un perro o un caballo, le colocamos el nombre que nosotros queramos. Entonces, el terrateniente le colocaba el nombre casi siempre de su apellido para poderlo identificar. Bueno, vamos a darlo un poco más adelante. Aquí dentro del el espacio pasado iba a mostrar también las características de un esclavo que fue maltratado en la plaza de San Nicolás durante su tiempo y fue azotado con 50 azotes. Y llevó el denuncio a Cartagena de Indias y al amo lo encarcelaron durante el siglo que da en el año de 1777. Aquí podemos ver las mezclas de los diversos tipos de etnias que se establecieron durante la época del virreinato de las castas de las Indias, del virreinato de la Nueva Granada de España, que se llamaban las castas. Existían los mulatos, los castizos, los mestizos, los moriscos, que eran todas las razas que el sistema del virreinato tuvo que crear un sistema de castas para poderlos identificar y era estratificado. Bueno, aquí podemos ver lo que es el león de Venecia, que es el león característico del cristianismo. Aquí podemos ver lo que se llama también la mandorla, que es algo muy característico del arte bizantino, que todavía se conserva para la iglesia ortodoxa. Dentro de la iglesia San Nicolás podemos ver el púlpito, que arriba hay un ángel. No se sabe todavía si es el ángel San Miguel o el ángel arcángel San Gabriel, pero es un ángel que cuida el poder de la palabra cuando habla. Supuestamente es el comunicador de la palabra hacia el cielo. En el altar mayor podemos ver a la imagen de la Virgen de la Inmaculada del lado izquierdo, del lado derecho San José y del lado superior al patrono San Nicolás de Tolentino y en la mitad a nuestro Señor Jesucristo crucificado. Las misas tridentinas se dieron mucho durante el Concilio de Trento y fueron misas que se dieron de espalda. ¿Por qué se dieron de espalda? No para darle la espalda a la gente, sino prácticamente era para adorar a nuestro Señor Jesucristo de frente.
se utilizaron muchos objetos que hoy en día son relicarios y son objetos que son guardados dentro de los museos y ya no se utilizan dentro de las misas. Las misas eran largas, duraban aproximadamente más de 4 horas. Hoy en día las misas son más cortas. Entraban a misa solo los que eran bautizados por el cristianismo. Los que no eran bautizados no entraban a la misa. Bueno, vamos a ver también esta parte, que son el arte sacro de Israel, que este documento es del señor Enrique G. Dacaret, donde nos muestran algunos objetos sacros que fueron traídos de Israel por la Gruta de la Leche y llegaron también, traídos también desde Belén. Fueron trabajados con la concha nácar que se sacó del antiguo Egipto, ¿verdad? Ella viajó y llegó hasta Belén y también fueron tallados y trabajados con la madera de olivo de Israel. Aquí vemos muchos objetos que son crucifijos y también vemos otros objetos característicos que son trabajados como lo que se llaman las aguas maniles. Las aguas maniles en el siglo XIX, en los siglos pasados, en el Concilio de Trento, era cuando nos colocábamos dentro de los dedos el agua santa y nos las pasábamos por la frente. Todo esto ya fue con el Concilio Vaticano II, fue totalmente mandado a los museos, porque esto ya no se usa por los términos de las enfermedades. Vamos a darle final. La materia prima son sacadas de las madreperlas. Este tipo de arte sacro se encuentra dentro de las iglesias guardado y está hecho en madreperlas y tiene un detalle hecho con buril, que es una talla que se hace y se trabaja con una tinta china en relieve y es una técnica libanesa árabe, pero bajo la constelación de la Iglesia Católica Cristiana. Aquí podemos ver también unos relicarios. Creo que son los relicarios que guardan piezas de los santos dentro de las cruces. Y también podemos ver la materia prima de donde sacaron las conchas nácar. Las conclusiones que podemos dar para poder dar cierre de todo este trabajo de investigación que se da es que la iglesia de San Nicolás ha sido una iglesia que ha tenido muchos cambios, pero ha estado alrededor de los cambios y ha favorecido al pueblo. Ha sido el centro de encuentro del pueblo barranquillero. Ella ha vivido la esclavitud, ha vivido los procesos de los indígenas que se encontraban alrededor del río de la Gran Magdalena y ha vivido el mestizaje que hoy en día nos caracteriza como los barranquilleros, entre el blanco, el foráneo y el afrodescendiente. Bueno, pues muchas gracias por todo. Esta ha sido la investigación y espero que les haya gustado. ¿Qué elementos interfieren para que la iglesia de San Nicolás perdiera fuerza para ser la catedral de la ciudad? Y hay otra sobre los embates que sufrió, los daños que sufrió la catedral durante el 48, cuando hubo el suceso de Jorge Eliezer Gaitán. Pregunta qué se recuperó y qué no. Bueno, dentro de la pregunta de 1948 que se quemó la iglesia, se perdió aproximadamente un 75% del arte sacro interno de la iglesia. Se tuvo que hacer una reconstrucción, que estos datos los sé por el señor Enrique G. Dacaret y también por el restaurador Villín, donde se tuvo que hacer una restauración completa del piso, del mármol, de los arcángeles que también se encuentran en la entrada. Muchos santos del altar mayor se perdieron, muchos santos menores también se perdieron. Los confesionarios tuvieron que volverse a hacer, que eran unos confesionarios hechos en madera. Las piezas hechas en madera de arte barroco también se perdieron. Tuvieron que hacer una restauración y una reconstrucción de arte barroco, porque el arte barroco fue hecho en madera con la minilla de oro, que era el pan de oro. Entonces ya se imaginarán que fue un proceso muy dedicado bajo un restaurador que trató de traerla de cómo pudo haber sido en la época. Pero esa pérdida que sucedió en 1948 se perdió casi el 75% del arte sacro. Lo que se pudo salvar se encuentra en el altar mayor y lo que les digo, el santo de Jesús de Nazareno, que es una de las piezas más antiguas, esa se logró conservar. Lo que es el Sagrado Corazón de Jesús también se preservó. La Virgen de la Consolación también se preservó. La Virgen del Calvario con el San José y el Jesucristo crucificado, que son franceses traídos de Francia, se conservaron. Algunas piezas y el ángel que está en el púlpito también llegó a conservarse, pese a que el ángel se derritió un poco, pero llegó a conservarse. Los pisos se perdieron y muchas cosas se perdieron dentro de la iglesia, los techos también.
pero trataron de hacer la reconstrucción, la restauración de la mejor manera posible. Bueno, la otra pregunta que me estaban haciendo referente era por qué la pasaron para catedral, ¿verdad? Porque la arquidiócesis de Barranquilla empezó a crecer. En ese momento todavía la arquidiócesis de Barranquilla no estaba tan congregada como tal, y se estaba buscando un sector al norte donde fuera una iglesia un poco más grande para la población, porque la población iba creciendo. Entonces ya la población no era la del pueblo, porque recordemos que el siglo XIX fue un impacto que llegaron los inmigrantes del muelle de Puerto Colombia, fueron aproximadamente 3.000 inmigrantes, y eso trajo una aglomeración de gente que ya no daba para alrededor de la iglesia. Entonces se pensó que lo mejor era transportarla y crear otra catedral, que es la María Reina, que se encuentra en el sector donde nosotros conocemos, que fue hecha en 1972. Pero la idea ahora de la iglesia es que se encuentra en un patrimonio, en una etapa de patrimonio turístico y es patrimonio nacional, ¿verdad? De Colombia. Y la idea es que ustedes la visiten y miren todo el baluarte que tiene ella, porque es un baluarte único dentro de su arquitectura ecléctica. Sí. Bueno, pues muchas gracias por todo. Muchas gracias a la presentadora, a la señora Caterine, y espero que les haya gustado toda esta investigación de lo que se hizo con la profesora Liz Romero, con la profesora Delma Rocha y mi persona, Giovanni Polifroni. Gracias, Giovanni. Bueno, gracias a todos los que nos acompañaron, a los estudiantes y colegas interesados en este tema sobre la iglesia de San Nicolás. Para quienes preguntan que si esta conferencia va a estar disponible próximamente, sí la vamos a tener disponible en el canal de YouTube. Síganos por favor en las redes, estamos como Banrep Cultural y ahí pueden encontrar todos los contenidos próximamente. Muchas gracias, Giovanni, felicitaciones, excelente disertación y nos vemos pronto. Lo mismo para ti. Nos vemos pronto. Chao. Chao.